En esos momentos vio volar sobre la ciudad a una decena de gallinazos. Dicen que ellos pueden percibir el olor a muerte días antes de que ella ocurra. Él no lo sabía. Puede que fuera un presagio, o habían estado allí todos los días, y solo hoy se dignó él a mirar el cielo, azul, brillante, hermoso. Ese día, él sentía algo extraño. Aunque lo había planificado con tantos años de antelación, aquel encuentro tan deseado, tan intuido, pero que nunca creyó posible, iba a acontecer. Toda su carne se estremecía al anticipar ese choque con su futuro yo. No era tan fácil como había creído. ¿Qué pasaría cuando saliera con él a hombros? ¿Cómo sería ese primer contacto con eso que él sería algún día? La posibilidad de su discontinuidad existencial lo abrumaba en esos momentos. Después de tantas acciones llevadas a cabo con materiales abyectos, con desechos de esta sociedad caníbal, de la cual él también había sido uno de sus hijos devorados, en resumidas cuentas, ese otro no era tan diferente a él, individuo social abyectado por sus posturas políticas, por no creer en un concepto, eso que llamamos Estado, cara sin rostro, todo sin nadie, monstruo devorador de sí mismo, indolencia disfrazada de caridad, un concepto tan vacío como fundamental para esta lógica reinante, lógica ilógica que subyuga al ser, acto violento que genera respuestas por parte del individuo capaces de destruir toda la sociedad, falacia sostenida por sus víctimas, cuerpos existentes en tanto sean votantes inconsumidores. Recorría las calles hasta la morgue, observando directo a los ojos de los otros, a aquellos que serían espectadores de una acción que les sacudiría sus valores morales, estéticos, políticos y sociales. Transeúntes cotidianos de esas calles que volvería a recorrer, pero ya con su carga a cuestas, ese cuerpo, objeto, ya no sabía cómo nombrarlo. Lo había analizado tanto teórica y plásticamente. Lo había contemplado como elemento estético, el cadáver de un bebé, el cadáver de un obrero. Lo había utilizado como significante social, lo había utilizado por partes, una lengua, unas tripas, sangre, pero siempre en recintos muy íntimos, los recintos del arte y la ciencia que había pasado, violentar, intervenir, seducir con su abyección para cuestionar ese estamento, el del arte, algunas veces tan similar en su accionar a ese que llamamos Estado. Socavar o seducir, derrumbar o ampliar lo estético, lo social, lo político, siempre se había debatido entre estos dos extremos. Pero esta vez era diferente. Sería la ciudad del escenario. Serían esas calles capitalinas cotidianas violentadas por una acción que se pensara tendría que ser desarrollada en un espacio artístico, museo o galería. Pero no, para él la experiencia estética debe llegar a cualquier parte, utilizar cualquier medio, cualquier elemento que le sirva para impactar al espectador, voluntario en este caso, involuntario, que se sería violentado directamente por eso que algún día será, o mejor, que dejará de ser, cuerpo, carne, materia. Cruzaba las calles y a cada paso que lo acercaba a su destino final, su pulso se aceleraba, el sudor se volvía más copioso y empapaba sus prendas. Recordaba entonces esos momentos en que cargaba a aquel personaje, también eyectado por la sociedad, por no ser parte de nuestra lógica, los borregos domesticados, dominados por el consumo mercantilista, pero que también tenía su lógica igualmente despiadada. Recordaba esa mugre que sentía adherirse a su piel pasando por entre la tela empapada con su sudor que absorbía aquel carboncillo del que lo había dotado ese smog de la ciudad, aquella que devoraba con cada uno de sus pasos. El formato abyecto, pero no por ello falto de belleza, de aquella que toca nuestro ser y genera una experiencia estética, una reflexión ontológica más allá de los cánones preestablecidos. Cánones, leyes, normas, límites, limitantes del ser, subyugadores de la soberanía individual, personal,
muy personal, lo estético. ¿Hasta dónde va este límite? Y en el arte, ¿cuál es el límite? Él pensaba que el interrogante era superfluo, pero de este dependía si seguía andando hacia su objetivo. Eran esos conceptos que había creído hasta el momento sus valores, aquellos que permitían su accionar, los que estaban en juego, o por lo menos cuestionados. Subyugación del ser bajo conceptos creídos por la masa, como loables y humanistas, libertad, igualdad, fraternidad, un humanismo bajo el cual queremos ocultar y negar nuestra otredad perversa. Recordaba en esos momentos sus años de juventud, cuando un espíritu rebelde no le cabía en el cuerpo, cuando realizó esas acciones estético-políticas en un intento por hacer coincidir arte y política, teoría y praxis, en convertir la experiencia estética en un acto político, la resistencia política anudada a un lenguaje plástico consecuente, y eso había implicado arriesgar el pellejo en el intento. Pero ahora era diferente, aunque los años le habían permitido madrugar ontológicamente y estéticamente. Nada de lo vivido por él antes lo había preparado para lo que iba a acontecer. Antes de cogerlo con sus manos, de cargarlo en hombros, lo mira fijamente a los ojos, o a aquello que en vida se le nombraba así, porque se percató de la intransparencia que tenían esos globos oculares, secos, inertes. Miró más de cerca esas pupilas, si todavía se les podía nombrar así. En ese momento no sentía ningún vínculo con ese otro. Ser, sujeto, objeto, hacia el cual debería mostrar respeto, desafiando un orden moral absurdo sobre el que se basa un orden social tan violento para el ser como cualquier guerra, y por ello ser considerado antinatural, inhumano. Pero si era solo de carne, él no podía sentir, ni siquiera incluir a alguien en eso que tenía ante sus ojos. Era esa sensación de roce, al comienzo placentero, pero luego de unos minutos su piel comenzó a incomodarse, a irritarse. Luego de otros tantos minutos, esta se comenzó a desgarrar, poco a poco, tejido a tejido. Una pequeña fisura sangrante se había convertido en una llaga supurante. Lo extraño era que no podía detenerse. Tenía que seguir caminando sin importar el dolor físico u ontológico. Era un límite eterno, un trasegar perpetuo, absurdo, pero excitante. A la vez que sentía y veía cómo se iba consumiendo su materialidad, sentía una fortaleza metafísica, dada por esas certezas que había construido a base de tropezones existenciales que lo habían dotado de una coraza que se le aparecía tan frágil en esa imagen que le volvía ese espejo metáfora de su yo. Sigue caminando unos tantos y otros tantos pasos arrastrando ambas carcasas cárnicas, una, la de él, todavía transpirando, jadeando, llorando, perdida en el vacío del todo. La otra, la del otro, la de su futuro yo, más inerme, que fue, que existió, que pensó, que lloró, que jadeó, que transpiró. ¿Cuál es la diferencia?, se preguntaba él. ¿Acaso no estamos hechos de lo mismo? Materia orgánica en descomposición, solo que la de él le daba vida a un solo organismo, la otra a millares de ellos, ya que se funde en un caldo nutricio. Miasmas vitales dadoras de vida. Solo el estado de descomposición hace el abismo que los separa, fácilmente salvable con un salto de los límites morales, sociales, políticos y estéticos. Entonces ese futuro yo se convierte en lenguaje, en metáfora. ¿Quién fuiste? ¿Qué eres? Hombre, ser humano, eso somos, eso fuiste, cuerpo, ser y psique. En su trasegar absorto se percata que todos esos ojos que lo increpan lo juzgan y lo ven con su mirada furiosa, tratando de romper esos límites que los separaban y protegían al uno del otro. Nos teníamos que existir, palpar, oler, mirar, así no quisiéramos hacerlo, pensaba él, porque yo no produzco nada comercial y además todo hecho con materiales tan pobres y con ideas tan fuertes, produciendo arte para nadie en un país inestable y con mucho miedo. Pero la necesidad de ellos de justificarse en su accionar, en su pensar, estaba por encima de su consideración hacia el otro. Perplejo quedó al vislumbrar aquella hipocresía. Sudor frío corrió por su rostro, goteando su entrepierna, y suspirando trató de aligerar esa angustia insoportable.
Nuestro contexto es de terror, decía él. Es como si de alguna manera legitimaran lo que está sucediendo y no lo cuestionaran. Todos aquellos que lo miraban lo odiaban. Eran sus verdugos. Sus palabras y escupitajos herían su piel y su orgullo. Su cuerpo era devorado. Y se sumergió en el abismo, sin dolor. Cayó plácidamente en el arbitrio de su conciencia, falsaria de esa realidad tan dura, impenetrable. Cayó, silencio hipócrita, consolador de la justicia negada en él. Hay congruencias y divergencias ontológicas entre seres humanos y seres humanos, entre vestigios. Todos llevamos reflejados en nuestros rostros, en nuestra piel, en nuestros cuerpos, en nuestras almas, en nuestro ser, lo que somos. Arrugas y jirones de carne reflejan dolencias del alma y del cuerpo. Está teniendo una premonición. Anticipa la caída final. Construye un muro protector que lo aísla de lo inevitable. Vuelve a mirar aquel cuerpo inerme. Penetra nuevamente en su mirada, tratando de encontrar una respuesta. Y allí estaba él, frente a esos ojos opacos, vacíos, profundos, sin vida. Trataba de hallar algo que fuera un indicio. ¿Qué buscabas? Buscaba en lo humano alguna razón para seguir actuando, existiendo, creyendo. ¿Qué fuerza nos hace seguir en lucha diaria, en esta resistencia existencial que no claudica? ¿Qué esperanza, concepto o ente alimenta nuestra fuerza vital? ¿Qué estamos esperando que suceda? ¿La resistencia es contra qué? Sucesión interminable de órdenes políticos, económicos, religiosos, estéticos, morales en la historia de la humanidad. Debemos ser espectadores o actores. Sin embargo, el espectador es a su vez un actor, ya que no está por fuera de la lógica de esta realidad. El ser dormido que nos habita, de vez en cuando entreabre sus ojos y nos dirige una mirada acusatoria que nos recuerda nuestro deber para con nosotros mismos, el deber de ser el que somos. Solo que los somníferos que hemos creado vuelven en segundos a hacer su efecto y nos sumergen nuevamente en el vacío existencial. Olvido y dolor nos poseen y tratamos de llenar este vacío ineludible, pero solo conseguimos ahondarlo más, cayendo en una espiral descendente a las profundidades de la nada, agujero de gusano que tal vez nos comunique con otro universo donde nuestra miseria existencial se transmute en apoteosis. Tal vez cayendo encontremos sentido a nuestra existencia. Duré más de lo que había pensado. 35, a lo sumo, pensaba. Fueron 41, 6 de más. Y cada uno de ellos fue una prórroga otorgada por la nada. Todo fue como ha debido ser, en general, como yo quise que fuera. Detalles más, detalles menos, excepto el nacer y el morir. Hasta aquí llegó la descendencia maldita, materia de mi materia. Átomo tras átomo nos hemos perpetuado en este espacio-tiempo, escenario de nuestra propia tragedia, urdida por nuestras propias manos. Decadente masa maldita, precipitándonos en un vacío necesario para tratar de poder entender algo condenado al absurdo. Yacente en las calles de la ciudad, vaciado de mi líquido vital, exhibiendo mis carnes laceradas, penetradas por diversos agujeros por los que se escapó mi finitud, cuerpo de ser humano ultrajado por ser humano, decorado cotidiano de nuestras calles y campos. Perdido en el crepúsculo de esta sociedad decadente, tropezaba con mi propia sombra que se proyecta sobre el suelo. Seres humanos perdidos en nuestras pasiones, ambiciones y deseos. No queremos ver aunque tengamos ojos, no queremos oír aunque tengamos oídos. Solo sabemos hablar a gritos de guerra. Nos destrozamos los unos a los otros en búsqueda de aniquilar ese otro, su cuerpo, su ser, porque encarna una ideología que a mis ojos amenaza mis intereses, mis valores. Eso pensaba yo, joven utópico que creía en la posibilidad de cambiar un sistema que subyugaba mi ser. No veía posible mi realización como individuo con pensamiento crítico en un entorno que a la luz de mi razón era ilógico, absurdo. Creyendo en la bondad, la solidaridad, la fraternidad y la igualdad, conceptos humanistas que deberían servir para enaltecer al hombre, actué según mi conciencia y como líder. Este último fue mi gran error.
Si decidía no seguir esa lógica que me consumía segundo a segundo, que devoraba cada centímetro cuadrado de mi ser, ¿qué camino debía tomar? Quise el abandono de mí mismo, pero esto implicaría perder mi ser físico y liberar otra dimensión, mi ser trascendente. Era el miedo a no ser tridimensionalmente el que me ataba a esta lógica, o quizá era una ambición ególatra por comunicar mi dolor, mi placer en el exterminio de esta realidad. Sin embargo, sentía mucho miedo, ese que aflora cuando nuestra realidad inmediata se ve amenazada, ese miedo intenso, terror, que aparece cuando es evidente que la posibilidad de hacernos daño es real y que nuestro cuerpo, nuestros intereses económicos, políticos o religiosos se ven afectados, llegando la posibilidad de verlos desaparecidos parcial o completamente. En el caso de mi cuerpo, el terror era más intenso, ya que al verlo amenazado en su integridad, aparecía la posibilidad de no ser, de dejar de existir, de la nada. Si él desapareciera, yo también lo haría. Mi psique se veía amenazada, mi identidad como ser espaciotemporal se veía amenazada. Incertidumbre, angustia, desasosiego, desesperanza. Sentimientos que se vertían en mi mente en esos últimos días y creaban un velo enceguecedor que me impedía percibir o proyectarme más allá del presente. Imposibilidad de verme en un futuro, cuando mi ser se veía agobiado y violentado por la lógica reinante que deshumaniza al humano, convirtiéndolo en un homúnculo sin posibilidades de autorrealizarse. Color verdoso comienza a hacerse presente en esa superficie viscosa, semidura que algún día palpitó con fuerza. Tonos violáceos, blancuzcos, azulados, forman la paleta de la materia descompuesta, crean una atmósfera visual, un velo vaporoso. Puntos negros llegan y se van. Puntos negros zumbantes extraen los últimos restos de vida de aquella carroña encantadora, de aquel ser que algún día se creyó inmortal.